Información, denuncias, noticias y actualidad. Somos buenalerta.cl. Las opiniones vertidas en el siguiente programa son de responsabilidad de quienes las emiten y no representan el pensamiento de Buena Alerta. A esta hora, en Buena Alerta Radio 101.5 FM y sus medios asociados presentan el programa Yo Te Defiendo, con Juan Pablo López, abogado con más de 2 décadas de experiencia en litigios civiles y penales, especialista en temas de arriendos y recuperación de casas tomadas. Sean ustedes bienvenidas y bienvenidos. Yo Te Defiendo. Hola amigos, ¿cómo están? Muy buenas noches. Ya estamos en este primer lunes de abril para nuestro segundo capítulo, nuestro segundo programa de Yo Te Defiendo. Como hablamos la semana pasada y tuvimos muy buenos comentarios vía correo y a mi WhatsApp en particular, la idea es estrechar un poco esta brecha que existe desde el punto de vista legal con la ciudadanía. ¿Cuáles son los problemas legales que tienen? ¿Cómo podemos solucionarlos? Muchas veces uno entiende que los problemas pueden ser muy pequeños para una persona que tiene la profesión de abogado, pero muy grandes para alguien que no sabe cómo atacar este problema, con quién hablar, con quién dirigirse, y esa es un poco la idea de este programa. Recuerden que todos los días lunes vamos a estar a partir de las 21 horas en vivo a través de la página de Buena Alerta, tanto la página web como el Facebook de Buena Alerta, así como el 101.5 de FM. Entonces, un poco la idea de este programa, como les mencionaba, y así lo hicimos la semana pasada, es hablar de temas que a todos nos ocurren y no sabemos muchas veces cuál es la solución. A modo un poco de resumen, la semana pasada hablamos respecto del tema de los arriendos, qué pasaba con las propiedades arrendadas, en qué consistía esta nueva ley Devuélveme mi casa, que se le denomina en forma coloquial, que en definitiva una modificación a la actual ley de arriendo que databa del año 82, tuvo una modificación en el año 2004 que fue importante, pero la real modificación se produce el año pasado cuando ya empieza este procedimiento que se llama monitorio ejecutivo. ¿Qué es lo que busca la gente? Se dice en materia legal que cuando la justicia tarda, ya no es justicia, tiene que ser oportuna, real, para que uno sepa efectivamente que está haciendo valer sus derechos. 5 años después, 4 años después no me sirve. Este es un procedimiento bastante expedito que también lo explicamos. Sirve de igual forma para recuperar casas que están tomadas sin ningún tipo de contrato, que lo denominábamos en este caso los precarios, y la ley también me autorizaba para hacer uso, en este caso, del precario, que también fue una modificación legal. Dentro de esta ley Devuélveme mi casa, se puede hacer uso de la ley cuando una persona toma una casa sin ningún tipo de derecho y puede invocarla, y recordemos que en ambos casos la sanción desde el punto de vista del juzgado civil lo que establece acá es el lanzamiento de todos los ocupantes de la propiedad. En el caso del arriendo además lo condena al pago de la renta, y en el caso del comodato a que se ocupe la propiedad también igual que en el arriendo. Hoy día vamos a hablar de un tema también que mucha gente me pregunta y hay mucha confusión al respecto, y algo a lo que todos estamos sujetos en algún momento, que es la muerte. ¿Qué es lo que ocurre con los bienes de una persona cuando se muere? Algunos dicen que tienen solo males, pero la idea es que todos en algún momento podemos tener un bien raíz, que puede ser una propiedad, una casa, un departamento, una parcelita, o bien un bien mueble que se lo denomina, que puede ser en este caso un vehículo, pueden ser acciones, pueden ser derechos sobre algún tipo de sociedad. Y en ese caso, siempre la gente, cuando lamentablemente fallece un miembro de su familia, los padres, los abuelos, no saben qué bienes son los que en definitiva le corresponden a ellos por ley o por testamento. Muchas veces me pregunta la gente, oiga, no me toca nada de la herencia porque mi mamá, mi papá no dejó testamento. Y en definitiva es un error que incurre la gente, obviamente por desconocimiento, porque más allá de que la persona haya dejado o no testamento, y esto también es importante y lo hablaremos, incluso si dejó testamento y pasó a llevar ciertas disposiciones legales, ese testamento puede ser considerado no válido, puede ser reformado a través de algunas acciones que hablaremos en particular, pero siempre que una persona tenga lo que se le denomina los herederos forzosos o legitimarios, está obligado a respetar estos derechos sobre ellos. Generalmente hacia abajo, la ley establece esta especie de herencia que vamos a hablar también que en Chile no hay una libertad de emitir testamento. Muchas veces escuchamos en Estados Unidos, oiga, se murió
la señora que era multimillonaria, billonaria, como hablan en Estados Unidos, y dejó todos sus bienes al perrito, a la señora de aseo, a la vecina, y tenía hijos, tenía sobrinos, tenía nietos, y no les tocó nada. Acá en Chile eso, en definitiva, no se puede hacer en forma absoluta. Se dice que no hay una libertad absoluta de estar, pero sí hay una libertad relativa. Hay ciertas porciones o cuartas, como los denomina la ley, que particularmente la cuarta libre disposición, que dentro de este 100%, si lo dividimos en porcentaje, mi herencia, el 25% yo se lo puedo donar a quien quiera, a un amigo, a mi vecina, a la pareja, que en algún momento se modificó esto obviamente con el tema de la ley de acuerdo de unión civil. Se establecía que si no estaban casados legalmente no eran herederos, pero hoy día con esta ley de acuerdo de unión civil sí pasa a ser heredero, pero si no tienen ningún tipo de acuerdo, por ejemplo, podría delegarle o dejarle el 25% a esta persona. Entonces, para tener un poco el panorama bien claro, cuando una persona fallece, se producen una serie de consecuencias, obviamente, desde el punto de vista civil, deja de ser persona, pero desde el punto de vista de los bienes, se abre lo que se denomina en derecho, se produce la apertura, en este caso, de la herencia, que es el llamamiento que hace esta misma herencia a los herederos para que acepten o rechacen la herencia. A modo de broma dije que hay personas que pueden tener solo males, no tienen bienes. Efectivamente, si esta persona tiene, por ejemplo, solo deudas, lo que podrían hacer en este caso los herederos es repudiar la herencia o aceptarla con beneficio de inventario. Obviamente nadie está obligado a aceptar una herencia que viene solo con cargas, porque la ley obviamente me obliga a pagar, a hacerme cargo de esas obligaciones, por lo tanto yo podría repudiarla, que es un acto formal que se realiza por parte de los herederos, o bien podría simplemente aceptarla, pero con beneficio inventario. Voy a ser responsable de las deudas, pero hasta el monto de los bienes o derechos que me legó, o que me heredó en este caso el causante. Eso se produce por el solo ministerio de la ley. Y aquí pasamos a otro tema que también la gente se enreda un poco, que se denomina la posesión efectiva. Muchas veces me preguntan, oiga, la posición efectiva no la hemos realizado. Eso puede ser otra cosa, pero acá lo que hablamos es de la posesión efectiva, que es un trámite administrativo o judicial. ¿Por qué? Porque puede ser administrativo cuando la persona no dejó testamento, que es la regla general en Chile. La mayoría de la gente no deja testamento antes de fallecer, no lo hace. Y la persona que dejó testamento se debe tramitar la posesión efectiva a través de los tribunales de justicia, que es el tribunal competente del último domicilio del causante en donde falleció en definitiva. Entonces, ¿qué es lo que hace la posesión efectiva? La posesión efectiva no es que me otorgue a mí la calidad de heredero y diga, oiga, yo no soy heredero porque no he tramitado la posesión efectiva. No es así. La posesión efectiva lo que hace es reconocer mi calidad de heredero para efectos de comparecer frente a terceros. Por ejemplo, falleció el papá, falleció la mamá, quien sea, y tenía una cuenta corriente y había un dinero en esa cuenta corriente. Había un seguro que se podía cobrar, por ejemplo, un seguro de vida. Habían ciertos fondos que podía yo retirar. ¿Cómo yo le acredito al banco, a la compañía aseguradora, que yo soy el heredero? No solamente bastaría con llevarle el certificado de nacimiento, de matrimonio de mis padres, por ejemplo, y el certificado de función de esta persona, sino que me va a pedir, en este caso, la compañía o el banco, que yo le exhiba la posesión efectiva en donde se acredite, y así lo va a declarar el registro civil si es intestada o el juzgado civil si es testada, que yo tengo la calidad de heredero respecto a los bienes que ha dado al fallecimiento de don, y en este caso puede ser el padre o madre que haya fallecido. Entonces, la posesión efectiva es válida o es necesaria para efecto de comparecer a este tercero y de solicitar el poder ejercer ciertos derechos, como sería, por ejemplo, retirar estos dineros que estaban en una cuenta corriente. Para el trámite de la posesión efectiva, para que tengan un poco la idea, se otorgó de manera administrativa, que era el tema del registro civil. ¿Por qué? Porque es netamente administrativa, en este caso, el tratamiento que le da la ley. De hecho, se hace a través de la página del registro civil con clave única y cualquiera de los herederos puede solicitarla. Esa es otra pregunta que muchas veces me ha hecho la gente, oiga, ¿sabe que somos 3 hermanos? Con uno de ellos en particular estamos peleados, o al revés, 2 están en la buena y el otro está peleado. Entonces, no hemos hecho la posesión efectiva. Cualquiera de esos 3 herederos puede hacerla, puede indicar que las otras personas o hermanos también son herederos de ese padre que falleció, de esa madre,
Y lo que en definitiva va a ocurrir es que el registro civil, como tiene obviamente las bases de datos, va a consultar, va a decir, mira, esta persona me dice que tiene 2 hermanos más, efectivamente, del matrimonio de don Juan y doña Juanita nacieron Pedrito, Dieguito y José. Aquí José está pidiendo la posesión efectiva y me mencionó a sus hermanos. Si se quedó callado, en este caso el ejemplo José, y no menciona a sus hermanos, el registro civil los va a incorporar, porque va a decir, oiga, acá, que antes se llamaba la preterición, que era saltarse un heredero en perjuicio obviamente de él, si yo me quedo callado y digo que no tengo hermano y soy solo yo, el registro civil va a corregir esa posesión efectiva y los va a incorporar. ¿Por qué? Porque están ahí. Salvo que ellos hayan sido, por ejemplo, desheredados o se haya declarado la indignidad de ellos para suceder, que son 2 causales que establece la ley respecto de personas que, por ejemplo, han cometido una grave injuria en contra de los bienes del padre, de su cónyuge, de su madre en su caso, o de la persona o de los bienes de esta. Y eso debe ser declarado obviamente de manera judicial. Pero la regla general es que no esté indigno para suceder ni haya sido desheredado, entonces el registro civil va a coger esta tramitación y conjuntamente, y aquí es donde venía yo un poco a alertar a la gente que dicen, oiga, pero si se puede hacer, no necesito de abogado, me preguntan muchas veces. Le digo, sí, efectivamente, mire, trate de hacerlo usted, si tiene problema, vuelve y me pregunta. Y la mayoría de las veces la gente tiene problemas porque conjuntamente con la solicitud que hay que ingresar, que puede ser fácil, tiene hijos, cuántos hijos tenía, dónde vivía, cuáles son los bienes, aquí está el certificado del rol de avalúo, la inscripción del dominio de la propiedad del papá o de la mamá que falleció, y llegamos al momento en que tenemos que llenar el formulario del servicio de impuestos internos. Esta fecha, marzo, abril, a todos empezamos a tiritar con el servicio de impuestos internos porque viene el pago de los impuestos, pero cuando se trata de llenar el formulario de posesión efectiva, tengo que hacer un cálculo, que va a ser cuál es el cálculo del impuesto a la herencia que me va a tocar pagar. Hay ciertas exenciones que generalmente son bastante altas, si son varios hermanos y la casa no vale más allá, por ejemplo, desde el punto de vista porque se toma además el avalúo fiscal, 50, 60 millones de pesos, lo más probable es que esté exenta, pero el cálculo debo hacerlo igual. Entonces, como un tema, de hecho, tributario para mí no es ni siquiera derecho, es un tema contable, tributario, como dice la palabra, pero no es derecho, hay que hacer un cálculo numérico ahí con el avalúo fiscal del semestre en el cual falleció, en este caso, la persona, y además llenar unas tablitas desde el punto de vista numérico, que siendo abogado también cuesta, pero cuando la gente no está habituada, no está adecuada a estos temas, le cuesta aún más. Por eso que yo muchas veces digo, recuerden que cuando nació la ley de divorcio, la década pasada ya, la gente podía ir a divorciarse sin la necesidad de abogado. Se armó un caos porque la gente no sabía qué bienes tenían en común, cuánto era lo que tenía que pagar en gasto de posesión de pensión de alimentos, perdón. Entonces se modificó la ley y todos están obligados en este caso a ser patrocinados por un abogado, porque obviamente es por la defensa de sus derechos, no porque los abogados puedan ganar más o menos dinero con esto. Lo mismo pasa en la posesión efectiva administrativa. Lo complejo que ocurre es que la gente, para poder, en este caso, llenar el formulario de posesión efectiva, pero particularmente el de pago del impuesto a la herencia, es muy complejo. Entonces ahí siempre tienen algún tipo de complejidad. Después de este trámite de la posesión efectiva que la ingreso en el registro civil, se pide informe interno para ver si están todos los hermanos y todos los parientes que efectivamente debieran concurrir. Se va al servicio de impuestos internos, se debe llevar para que calcule este impuesto a la herencia o declare que está exento porque está debajo de los montos en los cuales pueden estar exentos, como les expliqué. Le pone un timbrecito, vuelve al registro civil, declara por cumplido el trámite y ahí debo irme al conservador de bienes raíces. Debo ir al conservador de bienes raíces para inscribir la posesión efectiva, pero además debo inscribir, porque ese es el formulario o el certificado que me van a otorgar para yo acreditarle a este banco y a esta institución financiera o el seguro de que puedo retirar los dineros, pero además, si tiene bienes, el bien raíz que está inscrito en el conservador de bienes raíces va a estar inscrito a nombre de ¿quién? A nombre del padre o madre que falleció. Entonces, obviamente, se genera lo que se denomina en derecho la inscripción especial de herencia. Es que el inmueble que estaba a nombre de ese padre o madre que falleció está a nombre ahora de él o de todos los herederos. Dice, de hecho, la propiedad ubicada en tal parte hoy día es dueño Juanito, Pedrito y Dieguito. ¿Cómo la adquirieron? Por la posesión efectiva que da al fallecimiento de la herencia, en este caso, de tal persona que está inscrita
de hecho las inscripciones están pegadas, por así decirlo, y ahí se cita el foja número y año. Y en virtud de esa inscripción de la posesión efectiva, la ley me habilita a mí como heredero para vender de consumo, dice la ley, en conjunto los bienes hereditarios. Antes de eso, solamente puedo ceder derechos, pero no podría, por ejemplo, vender la propiedad. Entonces, eso es importante. Y ahora nos vamos a la segunda patita, que es un poco más compleja, que es la testamentaria. La testamentaria acá lo que ocurre es que si dejó testamento, y puede que yo me entere, porque el testamento es un acto personal del testador, y él puede ir en la mañana caminando por el centro y ver una notaría y dice, oiga, voy a pasar a hacer un testamento, le pregunta al notario y me dice, efectivamente, tiene que contratar a un abogado, redactar el testamento, cuáles son las disposiciones, las declaraciones que usted va a hacer en el testamento, tiene que venir con 3 testigos, y esos 3 testigos no tienen que ser familiares, entonces no tienen por qué serlo. Entonces puede buscar a 3 amigos, este papá, esta mamá, y decir, mira, yo lo voy a dejar los bienes repartidos de la forma que termine la ley, pero el 25% de la cuarta de mejoras, que lo vamos a ver en el segundo bloque en qué consiste, se lo quiero dejar a mi hijo mayor, que él siempre me ayudó, me cuidó, yo estuve enfermo, me asistió, y el otro 25%, que es la cuarta de libre disposición, que es la que le comenté que le puedo dejar a cualquier persona, se la voy a dejar a mi vecina, porque mi vecina siempre estuvo ahí, me ayudó, tuve un problema en algún momento económico y ella nos solventó, nos prestó platita. Yo hoy día la quiero premiar, ahora que estoy bien económicamente, con el 25% de la herencia. Y de eso no me voy a enterar jamás yo como heredero, eso queda así en un registro nacional de testamento. Y ese testamento yo puedo consultarlo en el registro civil con el RUT del causante, con mi clave única de heredero, y me va a arrojar que efectivamente se emitió un testamento y que está en el archivo judicial, por ejemplo, y están los datos del archivo judicial y yo voy a obtener una copia. En este caso, si el heredero sabe que había testamento o bien no sabe que había testamento, lo que ocurre ahí es que debo judicialmente solicitar la posesión efectiva. No es un juicio, es una gestión de hecho de aquellas que se denominan gestiones voluntarias y voy a necesitar, en este caso, ser asistido o patrocinado por un abogado. Concurro al tribunal y son los mismos trámites que les mencioné en el registro civil. La diferencia es que aquí es un juez el que va a analizar el testamento, a ver en qué forma están determinados los bienes, va a conceder la posesión efectiva, nos vamos de nuevo al servicio de impuestos internos para ver si está afecta o no está afecta, pago el impuesto o es declarada exenta, vuelvo al tribunal y se va nuevamente, en este caso, al conservador de bienes raíces, al registro de propiedad, inscriben la posesión efectiva e inscriben la especial de herencia en el caso de que existan bienes raíces. Estos trámites no son caros, ¿ah? Desde el punto de vista administrativo, tiene un arancel el registro civil que cobra en UTMs, que son las unidades tributarias mensuales, dependiendo del valor que tenga la herencia, el conjunto de bienes, que por eso hay que hacer el cálculo, y generalmente oscila entre los 60 y 80 mil pesos el derecho que se debe pagar para la tramitación de la posesión efectiva. Generalmente, como les digo, son exentas, salvo que sean cuantiosos los bienes y tenga varias propiedades del causante. En ese caso hay que calcular el impuesto a la herencia, como les señalé yo, en una tabla que está en una ley ahí, en particular que es de la herencia y las donaciones. Se hace este cálculo, se paga el impuesto a la herencia. Y después los derechos que se pagan en el registro de propiedad generalmente son 20.000, 30.000 pesos por la inscripción. Y de ahí ya puedo obtener los certificados para concurrir a acreditar mi calidad de heredero frente a estas instituciones, o si quiero vender la propiedad, como les mencioné, que es lo que me va a pedir en este caso el comprador, que esté efectivamente tramitada la posesión efectiva. Y en el caso del testamento, es bien, va a depender del abogado cuánto les cobre por la tramitación. De 10 UF son 300, 350 mil pesos hacia arriba, pero si la herencia es un poco más complicada porque hay legados, hay ahí una albacea con tenencia de bienes, que este guardián de los bienes en este caso del testador, es un poco más complejo y puede ser un poco más cara la tramitación porque tiene más complejidades, como bien lo dije, la tramitación. Entonces, en uno u otro caso, debo tramitar la posesión efectiva. Lo que yo puedo hacer antes de tramitar la posesión efectiva, Juanito, ¿sabes qué? Yo no quiero en realidad saber nada con los bienes. Mira, ustedes me dicen que los bienes valen 100, ya somos 33, yo les pago los 33 a ustedes. O sea, perdón, ustedes me pagan los 33 y yo les cedo los derechos. Eso se hace en una escritura, que es una escritura pública de una cesión de derecho hereditario, y con esa cesión de derecho hereditario los otros 2 hermanos van y tramitan la posesión efectiva y le dicen al registro civil, si bien Juanito era también heredero, era hijo y era nuestro hermano, él nos cedió los derechos. Pero no podrían, por ejemplo, esos 3 hermanos, aun cuando estén de acuerdo, vender la propiedad a un tercero porque deben haber tramitado previamente la posesión efectiva.
Espero en esta primera etapa, en este primer bloque de Yo te defiendo, que estamos hablando respecto de la herencia, haber sido claro en cuanto a lo que es la posesión efectiva. Ahora vamos a ir a un bloque comercial y en la segunda etapa del programa vamos a hablar ya de cuál es la diferencia y por qué debo o no otorgar testamento. Nos vemos a la vuelta de la pausa, querido amigo. Información, denuncias, noticias y actualidad. Somos buenalerta.cl. ¿Tienes problemas con tu arrendatario? ¿No paga la renta y no se quiere ir? ¿Se tomaron tu propiedad y no sabes cómo recuperarla? Ya se encuentra en vigencia la ley Devuélveme mi casa, con la cual puedes recuperar tu propiedad arrendada o que se hayan tomado de manera rápida y expedita. Juan Pablo López, abogado con más de 2 décadas de experiencia en litigios, quien ha participado en procesos de relevancia e interés mediático a nivel nacional, lo puede asesorar. Contáctelo en su Instagram, Juan Pablo López Abogado, o en su mail, jlopez@lopezcia.cl, o directamente a su WhatsApp al +569 84 41 91 661. Un abogado cercano y de confianza. Baritos Chicken, sabor peruano Buin. Número de contacto 22-822-0029 o al WhatsApp +569-6403-0574. Ubicados en Héctor Lobos Pinto, 544 Buin, altura de Kennedy, a una cuadra antes de Villaseca. Gastronomía peruana y pollo asado, sabor peruano en local y despacho a domicilio. Baritos Chicken, sabor peruano Buin. Buin Ofertón, productos con dedicación. Ofrecemos máquinas para cabritas, cascadas chocolates, aislantes de puertas, organizadores, picadoras multifuncional, panquequera, cubre sillones, secaplatos y todo lo que necesitas para tu hogar o lugar de trabajo. Ubicados en Balmaceda 50, local 15, fono contacto WhatsApp +569-7180-5821. En Facebook nos encuentras como Buin Ofertón. Lo mejor en productos con dedicación es Buin Ofertón. Policar Limitada, empresa con más de 25 años en el rubro. Nos destacamos por entregar un servicio de excelencia con un equipo de nivel. Fabricamos etiquetas autoadhesivas con papeles de primera calidad. Comercializamos productos de embalaje, aseo, protección e higiene, rollos de cartón y burbuja. Nos encuentras en www.policar.cl. Somos Policar Limitada. Escuela de Lenguaje Romillanco. Matrículas abiertas, año 2023, para medio mayor y prekinder. 21 años de excelencia en la comuna de Buin. Furgones escolares disponibles. Cámaras de seguridad en cada sala, año 2023. Fono contacto WhatsApp +569-9914-6690. Fono contacto teléfono fijo +562-6469-1748. Escuela de Lenguaje Romillanco. ¿Tienes problemas con tu arrendatario? ¿No paga la renta y no se quiere ir? ¿Se tomaron tu propiedad y no sabes cómo recuperarla? Ya se encuentra en vigencia la ley Devuélveme mi casa, con la cual puedes recuperar tu propiedad arrendada o que se hayan tomado de manera rápida y expedita. Juan Pablo López, abogado con más de 2 décadas de experiencia en litigios, quien ha participado en procesos de relevancia e interés mediático a nivel nacional, lo puede asesorar. Contáctelo en su Instagram, Juan Pablo López Abogado, o en su mail, jlopez@lopezcia.cl, o directamente a su WhatsApp al +569 84 41 91 661. Un abogado cercano y de confianza. Buenalerta.cl.
siempre junto a ti. Amigos, ¿cómo están? Estamos de vuelta ya para este segundo bloque de Ciberlegal. Perdón, vamos a hablar de ciberseguridad en algún momento, de Yo Te Defiendo. Me había llegado una pregunta respecto a ciberseguridad y hay un tema muy importante que vamos a tratar en un momento, que es cómo protegernos de los ataques. Yo también soy experto en ciberseguridad desde el punto de vista del factor humano, así que en algún momento vamos a tratar el tema de la ciberseguridad y les voy a dar unos muy buenos consejos para que ustedes puedan protegerse y defenderse frente a los ciberataques, particularmente cuando los llaman por teléfono, cuando les llegan correo electrónico. Hoy día estamos en Yo Te Defiendo y estamos hablando del tema de las herencias. ¿Qué es la herencia? ¿Qué es un testamento? Un poco ilustrarles desde el punto de vista coloquial, qué es lo que nos ocurre todos los días. A todos nos puede pasar, obviamente, nadie está exento de la muerte. Es un plazo que está ahí siempre pendiente y un hecho que todos nos va en algún momento seguir. Entonces, la idea de este programa es ilustrarlo desde el punto de vista de las tramitaciones, los trámites que son necesarios para que ustedes puedan, por ejemplo, vender una casa, recuperar una herencia, sacar dinero de una cuenta corriente que haya dejado, en este caso, el causante, que se le denomina, que es el difunto, la persona que falleció. De hecho, la modificación a la ley que se efectuó para la tramitación de la posesión efectiva a través del registro civil era precisamente porque la gente existía una barrera, una brecha para poder contratar un abogado, porque muchas veces no tenían dinero porque, por ejemplo, el causante era de escasos recursos y dejó una cuenta de ahorro, una cuenta corriente con 500.000 pesos y, como el chiste del bombo fica, salía más caro contratar al abogado que llevar a cabo el procedimiento en este caso. Entonces, ¿qué es lo que se hizo? Por eso se modificó la ley del registro civil, se puede tramitar, incluso cuando uno va, los funcionarios lo asisten en ciertas cosas y lo ayudan. Algunos tienen paciencia, otros no tanto, pero le pueden ayudar ahí a tramitarla. Pero lo importante es que ustedes entiendan que en Chile, y un poco retomando el tema del testamento, no existe una libertad absoluta de testar, como les mencionaba. Cuando yo quiero emitir un testamento, debo respetar ciertos legitimarios, que se llaman los legitimarios o herederos forzosos en este caso, y son forzosos porque están impuestos por la ley. El código que tenemos nosotros, para que ustedes se hagan idea, en 1853, 1855, lo hizo Andrés Bello, que sirve de base para toda prácticamente para toda Latinoamérica, y él entendía, por los tiempos obviamente en los cuales se vivía, de que la herencia en definitiva le pertenecía a los hijos, a los descendientes, que si el padre, la madre había logrado juntar dinero, esta herencia debía pasar. Un poco los bienes sobrevivían al causante, se producía esta ficción de la muerte y pasaban de la propiedad del padre a la propiedad de los hijos al momento de fallecer. Entonces estableció ciertas limitaciones que deben ser respetadas, como les dije. Pero si yo quiero, por ejemplo, testar y no tengo bienes, yo puedo efectuar declaraciones. Hay un testamento muy lindo que es el de la Universidad Federico Santa María, que Federico Santa María estableció ahí un legado en definitiva y que fue fundar esta universidad, y él estableció una declaración al respecto de por qué creía que con sus bienes cuál era el objetivo que debía cumplir en este caso la universidad. Y eso es una declaración. Yo podría reconocer a un hijo, por ejemplo, que lo tuve fuera del matrimonio, fuera de la pareja. Podría reconocerlo en este acto testamentario. Entonces no siempre es una disposición patrimonial o de los bienes, siempre está pensado obviamente, porque en la mayoría de las veces ocurre así, en que cuáles son los bienes que tiene el testamento, qué es lo que me dejó, cuáles son los dineros, los bienes raíces, pero podría establecer estas declaraciones del testador, que no necesariamente son disposiciones de bienes en definitiva. Entonces, cuando él efectúa este acto que es solemne, la mayoría de las veces hay dos formas de testar, hay varias formas de testar, pero para los efectos de este programa, la que nos interesa son dos, que el testamento solemne, que en este caso otorgado frente a un notario público, en donde concurro frente a 3 testigos y el notario de viva voz lee cuáles son mis declaraciones y disposiciones testamentarias, me pregunta si está de acuerdo, obviamente le hace preguntas para saber si la persona que está testando está en su sano juicio, como denomina el código, si entiende lo que está haciendo, si entiende las disposiciones, si entiende lo que es testar, si la persona a veces puede testar una persona de 18 años, pero si puede estar testando a una persona de 80, 85 años, incluso puede estar revocando el testamento anterior que era de hace 20 años atrás. El testamento siempre es revocable, mientras esté en vía obviamente el testador.
Y desde ese punto de vista, leen las declaraciones, le preguntan en este caso si está de acuerdo con ella, lo firman los testigos y se queda en el registro, en el repertorio de las escrituras públicas. Pero también hay otra forma que yo la he visto también, que es la de testar cerradamente, que en este caso el testamento es secreto. Se realiza también ante el notario, se van en este caso también los testigos, pero la diferencia que tiene acá el código, lo que establece, es que el testador lo que hace es que su testamento lo pone dentro de un sobre y ahí le declara en este caso al notario público y a los testigos que en ese sobre están sus disposiciones y sus declaraciones testamentarias, pero no las da a conocer porque es secreto. Firman el sobre por fuera los testador, el testador, perdón, el notario y los testigos, y el testador lacra, con esta lacra antigua, tiene ahí un sello donde lacra con lacra caliente y después se seca y queda sellado. Y eso obviamente lo guarda en una bodega que tiene para tal efecto, una bóveda, queda guardado hasta que se produce el trámite de la apertura del testamento. Fallece el testador judicialmente, porque recordemos, yo les expliqué que cuando hay testamento judicialmente debemos tramitar la posesión efectiva, pero previo a eso, lo que tengo que hacer es ir al tribunal y pedirle la apertura de este testamento. Y con la apertura de este testamento lo que hago es que va a ir el mismo notario donde el tribunal, un día y hora que él lo cite, va a ir el heredero interesado en que se produzca la apertura del testamento porque él entiende que era el hijo y que dentro de ese testamento lo beneficia, y eso lo dice la ley, cualquier interesado puede solicitarlo en este caso. El trámite es judicial y va a citar también a los testigos. De los 3 testigos pueden concurrir 2, porque entiende también la ley de que uno de ellos puede haber muerto o puede haber pasado cualquier cosa, entonces se cita una ceremonia, efectivamente, es una audiencia en donde el testador le pide al notario que le entregue el testamento sellado delante de los testigos, delante en este caso del interesado, procede a abrirlo, saca el testamento cerrado al sobre y le da lectura. Completo, dice, con fecha tanto, y empieza a leer las declaraciones, las disposiciones testamentarias, se termina esta especie de audiencia o ceremonia y se levanta un acta, se firma por las partes que concurrieron y todo este conjunto de papeles y antecedentes, el notario los protocoliza y con esa protocolización va el abogado nuevamente y ahí ya pide la posesión efectiva. Lo importante es que entiendan que si, como les dije cuando partimos del programa, puede que en este caso la persona dice, oiga, mi mamá, mi papá falleció y no me dejó testamento, así que no sé qué vamos a hacer con los bienes. Bueno, si no dejó testamento, en silencio del testador, la ley la suple ese silencio y entiende cómo podría haber repartido, es algo bien genérico que lo ideó Andrés Bello, y dice, yo entiendo que si falleció, hay órdenes de sucesión que se van a respetar, y dentro de esos órdenes de sucesión está obviamente los hijos, el cónyuge y los hijos, después están los padres, y ya después existe una libertad un poco más amplia que testar. Siempre, o la mayoría de las veces también, pero no siempre puede ser así, está el cónyuge sobreviviente que se le llama, que generalmente es la mujer, los hombres por distintas razones o fallecen antes, mueren con anterioridad a la mujer que es más longeva, tiene un accidente, no sé, y en ese caso, por ejemplo, si existe el cónyuge y un hijo, la herencia en este caso se va a repartir por mitades. La ley dice que en ese caso hay 50 y 50% que le toca a cada uno. Lo importante, y eso es lo que quiero que entiendan, dicen, oiga, pero está mi papá, están los papás de él también, y a él también le va a tocar. No, los órdenes de sucesión son excluyentes. Si está el primero, ya no va ni el segundo, ni el tercero, ni el cuarto, ni el último, que es el fisco ahí, ustedes han escuchado la herencia vacante o herencia yacente. Si está el primero, hay cónyuge, hay hijos, no pasamos al segundo. Si está el segundo, no pasamos al tercero. Entonces, si está el primer orden, donde está el cónyuge y los hijos, y hay un hijo y está el cónyuge, se reparten por mitades. Y de 2 hijos hasta 7 hijos, señala la ley, hay una garantía para el cónyuge sobreviviente que dice que si existen más de 2 hijos, se cuenta el cónyuge como si fueran 2 hijos. Un ejemplo es el siguiente: está el cónyuge y tenían 3 hijos, se cuenta por 2, por lo tanto la herencia se va a ir van a ser 5, a él le tocan 2 quintos y a cada hijo le toca 1 quinto de la herencia. Ese es un beneficio que estableció en este caso Andrés Bello
para el cónyuge sobreviviente, para protegerlo en cierta medida y que se quede con un poquitito más de la torta de la herencia. Cuando hablamos del testamento y cuando hablamos de la herencia intestada, que es lo que estamos hablando recién respecto a los órdenes de sucesión, lo que deben entender es que yo no soy dueño de una cuota específica. En el ejemplo que le acabo de dar, el cónyuge es dueño de los 2/5. No es que sea dueño de los 2/5 de la casa y dice, mira, lo mío es el baño, la pieza matrimonial y parte el comedor, y lo de usted el resto. No, es una cuota que se llama imaginaria, es decir, dentro de este bien raíz, ellos son dueños en porcentajes, pero de un 100% que es dueño en definitiva de los derechos que están sobre el bien raíz, pero no una cuota específica en particular. Y aquí muchas veces yo lo he visto también que los hijos dicen, no, yo en realidad esto le corresponde a mi mamá con mi papá se esforzaron, yo ya tengo mi familia, me compré mi casita, o vivo bien y tranquilo, por lo tanto lo que voy a hacer yo es que le voy a ceder los derechos míos y los hermanos hacen lo mismo y le cede los derechos a la mamá y la mamá reúne el 100% de esta casa y pasa a ser dueña del 100% al mismo. Eso también se puede hacer. Pueden haber compras de uno de los herederos, de los 5, vendérselo a un tercero, eso es la libre voluntad ya de las partes porque ellas ahora ya son dueñas después de haber tramitado correctamente, como le expliqué en el primer bloque, obviamente la posesión efectiva. Lo importante, como les digo, es que no soy dueño de algo específico, sino que soy dueño de algo que es un universo, una universalidad, llama la ley, que es la herencia de este causante, en el cual puede haber un bien raíz, pueden haber 2 bienes raíces, puede haber un departamento, puede haber una parcelita, la segunda vivienda, la casa de la playa, lo que sea, también puede haber un auto. Todo esto ingresa de este 100%, en donde yo les digo que se reparte por porcentaje de acuerdo al número de personas o de herederos, les llama la ley, que existan, que son estos herederos legitimarios que son forzosos además porque no los puedo excluir. Si el testador, por ejemplo, dice, oiga, que algo que también pasa mucho, ahora ya no tanto, pero hace un tiempo atrás decían, oiga, mire, yo estoy divorciado de él hace 30 años, le dice, chuta, el divorcio es una ley más o menos reciente. Cuénteme un poco, ¿cómo se divorció? Usted se anuló, que era la figura antes, en donde se le mentía un poco al tribunal, se declaraba nulidad por el tema de los testigos y el matrimonio quedaba sin efecto. Dice, no, porque nos separamos, él se fue, rehicimos cada uno su vida, yo no me casé, pero siguen casados. Y en ese caso, al seguir casado, sigue siendo heredero, porque nunca se divorciaron, por lo tanto es un heredero forzoso que es el cónyuge. Muchas veces incluso los hijos no saben del papá que fue a comprar cigarro y no volvió nunca más, y en este caso dicen, chuta, este tipo que fue súper malo con nosotros, se mandó a cambiar, nunca, ni siquiera nos llamó por teléfono, nunca nos visitó, hoy día más encima heredero. Entonces eso es lo importante y lo relevante, que si están separados de hecho, esta persona sigue siendo heredero. Si uno se divorció, y aunque tenga hijos en común, los herederos forzosos míos son mis hijas y no son la madre de las hijas de la cual yo ya me divorcié. Ese sería un poco el ejemplo, que lo tengan claro, porque es una pregunta que también me hacen harto, pero pucha, yo no estoy divorciada, pero ya estamos separados de hecho y tengo la constancia de carabinero. No, legalmente eso es un tema del matrimonio. Aquí estamos hablando del patrimonio, que es la herencia, y el cónyuge obviamente es un heredero forzoso. Si no el cónyuge o en este caso, el que firmó un acuerdo de unión civil. Por lo tanto, si yo o no termino el acuerdo de unión civil o no me divorcio, sigue teniendo derecho a la herencia. Otra cosa que me preguntan también, y esto un poco para terminar este bloque, es que me dicen, oiga, ¿sabe qué? Mi mamá me quiere transferir su herencia. Y uno dice, ¿cómo? Pero la mamá está viva, la mamá falleció. No, está viva. Bueno, entonces usted no tiene la calidad de heredera. Usted, porque la muerte es un hecho incierto, futuro, pero incierto. Yo no sé cuándo me voy a morir, pues nadie tiene ahí un calendario que diga tal día me voy a morir. Es un tema que todos ignoramos hasta que el día en que llega. Entonces puede ocurrir, que es lo contrario de la naturaleza, obviamente, que ese hijo o hija fallezca primero que ese padre o madre. Entonces yo lo que tengo es una expectativa, pero no tengo la calidad de heredero. Mientras mis padres están vivos, yo soy hijo, madre, padre, no soy heredero. Por lo tanto, lo que pasa ahí es que muchas veces dicen, es que mi mamá me quiere premiar a mí porque mis hermanos se han portado pésimo con ella y me quiere dejar a mí la casa. Y ahí lo que hacen es transferir en vida, que puede ser una donación, una compraventa y una compra de derechos, pero no estamos hablando de la herencia. Entonces hay que ser un poco, no cuidadoso en el uso del lenguaje, sino que saber cuáles son los derechos y obligaciones que las partes tienen y qué es lo que podemos y no podemos hacer.
Eso, amigo, un poco el tema del testamento ya, cómo podría testar. En la tercera parte vamos a hacer ya un barrido, una bajada de este tema que es bien interesante porque, como les digo, todos estamos sujetos a ese hecho futuro y cierto que es la muerte, no sabemos cuándo va a ser, pero sabemos que va a llegar y los bienes es parte importante, obviamente, de la vida de las personas y queremos ver a quién se la dejamos, cómo se lo dejamos y si no dejamos, cómo se lo van a repartir los herederos. Nos vemos, vamos a hacer otra pausa comercial y recuerden que estamos a través del 101.5 FM del dial, estamos también a través de Win Alerta, página de web, y winalerta.cl nos pueden seguir en línea y en mis redes sociales @Juan Pablo López Abogado, tanto en Instagram como en Facebook. Nos vemos a la vuelta de la pausa comercial, amigos. Un abrazo. Información, denuncias, noticias y actualidad. Somos winalerta.cl. ¿Tienes problemas con tu arrendatario? ¿No paga la renta y no se quiere ir? ¿Se tomaron tu propiedad y no sabes cómo recuperarla? Ya se encuentra en vigencia la ley Devuélveme mi casa, con la cual puedes recuperar tu propiedad arrendada o que se hayan tomado de manera rápida y expedita. Juan Pablo López, abogado con más de 2 décadas de experiencia en litigios, quien ha participado en procesos de relevancia e interés mediático a nivel nacional, lo puede asesorar. Contáctelo en su Instagram, Juan Pablo López Abogado, o en su mail, jlopez@lopezcia.cl, o directamente a su WhatsApp al +569 84 41 91 661. Un abogado cercano y de confianza. Baritos Chicken, sabor peruano Buin. Número de contacto 22-822-0029 o al WhatsApp +569-6403-0574. Ubicados en Héctor Lobos Pinto, 544 Buin, altura de Kennedy, a una cuadra antes de Villaseca. Gastronomía peruana y pollo asado, sabor peruano en local y despacho a domicilio. Baritos Chicken, sabor peruano Buin. Buin Ofertón, productos con dedicación. Ofrecemos máquinas para cabritas, cascadas chocolates, aislantes de puertas, organizadores, picadoras multifuncional, panquequera, cubre sillones, secaplatos y todo lo que necesitas para tu hogar o lugar de trabajo. Ubicados en Balmaceda 50, local 15, fono contacto WhatsApp +569-7180-5821. En Facebook nos encuentras como Buin Ofertón. Lo mejor en productos con dedicación es Buin Ofertón. Policar Limitada, empresa con más de 25 años en el rubro. Nos destacamos por entregar un servicio de excelencia con un equipo de nivel. Fabricamos etiquetas autoadhesivas con papeles de primera calidad. Comercializamos productos de embalaje, aseo, protección e higiene, rollos de cartón y burbuja. Nos encuentras en www.policar.cl. Somos Policar Limitada. Escuela de Lenguaje Romillanco. Matrículas abiertas, año 2023, para medio mayor y prekinder. 21 años de excelencia en la comuna de Buin. Furgones escolares disponibles. Cámaras de seguridad en cada sala, año 2023. Fono contacto WhatsApp +569 99 14 6690. Fono contacto teléfono fijo +562 6469 1748. Escuela de Lenguaje Romillanco. ¿Tienes problemas con tu arrendatario? ¿No paga la renta y no se quiere ir? ¿Se tomaron tu propiedad y no sabes cómo recuperarla? Ya se encuentra en vigencia la ley Devuélveme mi casa, con la cual puedes recuperar tu propiedad arrendada o que se hayan tomado de manera rápida y expedita. Juan Pablo López, abogado con más de 2 décadas de experiencia en litigios, quien ha participado en procesos de relevancia e interés mediático a nivel nacional, lo puede asesorar. Contáctelo en su Instagram,
Juan Pablo López Abogado o en su mail jlopez@lopezcia.cl o directamente a su WhatsApp al más 569 84 41 91 661. Un abogado cercano y de confianza. Buenalerta.cl, siempre junto a ti. Amigos, ¿cómo están? Ya estamos de vuelta para este tercer y último bloque de Yo Te Defiendo. Nuevamente les voy a repetir porque, como estamos recién saliendo al aire, pero hemos tenido muy buena acogida por parte de los auditores de Win, Maipo y toda la zona. Vamos a estar todos los días lunes a partir de las 21 horas por Buena Alerta, la página de Facebook, buenalerta.cl y a través del 101.5 del Dial FM. Hoy día estamos hablando en Yo Te Defiendo de las herencias. A todos en algún momento nos puede tocar que alguien fallece, alguien quiere hacer testamento, y un poco es ubicarlos. Lo que pretendemos es disminuir esa brecha, como les mencioné, respecto de qué es lo que debo, qué es lo que puedo, qué es lo que no puedo hacer frente a temas que son ya de carácter legal. Vamos a ver un tema que suele ocurrir, muchas veces se dice al cónyuge, al hombre, a la mujer se le conoce en los tribunales de familia, y a los familiares en la herencia. Eso también es el aspecto un poco feo u oscuro que tiene la herencia, que cuando aparecen estos bienes, alguno de los herederos, alguno de los hermanos quiere tocar una porción mayor. Siempre lo escucho muchas veces y dicen, no, es que mira, si bien mi papá no hizo el testamento, a mí me dijo que la casa, porque yo siempre le iba a ver que la casa era para mí. Entonces pasa muchas veces que uno de estos herederos además está viviendo en la casa al momento de la muerte del padre o la madre, porque por ejemplo lo estaba cuidando, lo había ido a ver o algo así. Entonces lo que ocurre es que desde ese punto de vista entienden que la casa es de ellos. Esa es la primera cosa, independientemente que hayan hecho la posesión efectiva o no. Entonces pongámonos en el ejemplo, vive él ahí, tiene otros dos hermanos, y lo que ocurre siempre es que los hermanos dicen, oiga, ¿sabe qué? Abogado, mi hermano está ahí, vive, no se quiere ir y no quiere que hagamos la posesión efectiva. Entonces, este es el primer error conceptual, que lo expliqué en el primer bloque, en donde les dije, no, pues si da lo mismo que yo quiera o no quiera hacer la posesión efectiva, porque la posesión efectiva la puede hacer cualquiera, solicitar cualquiera de los herederos. Tiene que indicar cuáles son los herederos, cuáles son los bienes. Con la posesión efectiva tramitada, lo que uno hace ahí es decirle, ¿por qué? Esto es un poco para que entiendan desde el punto de vista psicológico. ¿Por qué el heredero no se quiere ir? Porque está ocupando una casa que la ocupa en un 100%, no paga arriendo, paga las cuentas obviamente de consumo, pero no paga un arriendo, y tiene otros dos hermanos en el ejemplo, entonces va a tener que distribuir el 66.6%, quedarse con el 33%, pero está ocupando el 100%. Entonces obviamente va a tratar de dilatar lo más posible a través de excusas que son un poco obvias, pero cuando uno las ve y ya las visualiza, sabe que es un modo de comportamiento que es usual. Por ejemplo, dice, mira, a ver, ¿en cuánto vamos a vender la casa? Le dice el hermano, mira, esta casa estamos averiguando, la casa del frente se vendió en 100, la casa de allá en 95 millones, pagamos un promedio. No, yo creo que esta casa vale 200 millones de pesos. Claro, si las casas en el sector se venden en 100 y él quiere venderla en 200 millones de pesos, el año 2084 vamos a terminar vendiendo la casa. Entonces, lo que hace obviamente es poner estas trabas con el objeto de que no podamos vender. ¿Por qué? Porque va a seguir ocupando de manera gratuita. Hay una institución que contempla el Código de Derecho de Procedimiento Civil, que precisamente es el cese gratuito del bien, que en este caso del bien heredado, que precisamente sea porque uno de los herederos está ahí y uno le pide al tribunal que fije una renta, que se descuenta obviamente el porcentaje. En el ejemplo, si son 3 y vale 500.000 pesos, 600.000 pesos la renta, para hacer los números cerrados, y somos 3 hermanos, bueno, no pagará 200.000 porque son de él, pero los otros les va a pagar 200.000 mensual por el uso o el arriendo de la casa o el departamento donde esté, porque no puede estar viviendo gratuitamente en un bien que no solo es de él, sino que se posee en comunidad. Andrés Bello decía que la comunidad siempre era fuente de conflictos, ya sea que vivamos en comunidad
en un edificio donde hay más gente, en un condominio, o en el caso de los coherederos. ¿Por qué? Porque siempre hay alguien que quiere vender, quiere liquidar, quiere comprarse un auto, quiere viajar, y otro dice, no, yo quiero usar la casa, no quiero venderla porque no tengo para comprarme otra casa. Entonces ahí se producen estos problemas. Ese es el primer tema. Yo sí puedo, como heredero X, cualquiera de los tres, sin la autorización de los otros, solicitar en este caso la tramitación y la concesión de la posesión efectiva. Y el acto segundo es que yo tengo que decirle al heredero: oye, hermano, llegó la hora de los que hubo, la casa vale 95, te propongo lo siguiente: como tú me dices que te quieres quedar ahí y dices que vale 200, te vendo mi parte, que es el tercio, es lo que tú me estás diciendo que vale. Obviamente ahí va a decir el tipo, no, yo en realidad yo lo que quiero es venderla también. Bueno, entonces te los vendo en lo que corresponde, que son esos 100 millones, digámoslo en 3, a mí me corresponden 33, a mi otro hermano 33, tú nos pagas eso y te quedas con el 100% de la casa que tú estás usando. Nuevamente el tipo probablemente va a decir que no, que va a tratar de juntar la plata, o que bien va a buscar él un comprador. Ahí lo que yo siempre recomiendo es, se hace obviamente una tasación, que puede ser una tasación visitando la propiedad, o una que se llama la tasación de escritorio, en donde hay un perito tasador que a través del sistema analiza las propiedades que se vendieron, el ROT de avalúo, ve aspectos comerciales, dónde está emplazado, dónde está ubicada, si hay colegios, si hay metros, y dice, mira, esta propiedad en realidad vale 130 millones de pesos. Y emite un informe. Y con eso ya tengo un número objetivo emitido por un tercero, que además es perito. No son tan caros estos informes, entre 5 y 10 UF, dependiendo del lugar y donde esté ubicada la casa y el tamaño, cual es bastante razonable si yo en definitiva quiero saber cuánto vale lo que estoy vendiendo, porque puedo venderla en 100 y mira, valía 120 y por estas 5 de UF gané dinero. Entonces yo le digo ahí al heredero, mira, aquí hay un peritaje, pongámosla a la venta en este valor, si tú no quieres comprarla, pero démonos un tiempo determinado para venderla, y si no, yo voy a pedir, que algo que también puede hacer cualquiera de los herederos, el nombramiento de un juez partidor, que todos lo hemos escuchado ahí, que este juez partidor lo que hace es que, como lo dice el nombre, va a pescar la herencia, la va a partir y la va a repartir en definitiva entre los herederos, y lo hace generalmente a través de la venta del bien raíz en pública subasta, lo que se denomina, a través de un remate, o bien en un remate privado, porque uno le dice, ¿sabes qué? Yo tengo un interesado, el tipo que vivía ahí dice, yo también quiero participar, y hay un vecino que también está interesado, entonces no vamos a hacer las publicaciones, sino que lo vamos a hacer a puerta cerrada. Vamos a establecer que el mínimo es lo que dice aquí el perito, que son los 120 millones de pesos en el ejemplo que le di, y se puede vender de esa forma. Y si no hay acuerdo, obviamente lo va a sacar a remate, y la gente tiene el entendido también que es algo que pasa así con los autos y con los bienes muebles, en que la propiedad se va a desvaluar. No, porque yo ahí lo que pido es que el valor de la tasación sea la tasación fiscal, no el avalúo fiscal obviamente, y que se venda al mejor postor, porque lo que quiero yo es que suba el precio. Si vale 120 y hay dos tipos que están dispuestos a pagar 120 y uno dice, chuta, si no levanto la mano y ofrezco 5 millones más, se la va a llevar el tipo del lado, bueno, ya 125, estoy pagando un sobreprecio porque quiero llevármela, pero además ganan los herederos a través de esta fórmula. Entonces, ¿qué es lo que pasa ahí? Que el juez dice, ya, el heredero que está viviendo en la casa está enojado, no se quiere ir, no participó acá, tiene que ser notificado, pero puede estar rebelde, no es necesario que concurra porque el mandato para el juez partidor está en la ley. Entonces va a decir, recibí los 120, saco los gastos, saco mi honorario, que cobra el 10%, y ese es un incentivo o un desincentivo para el heredero que está ahí de seguir adelante con esta actitud de no querer entregar o vender la propiedad, porque se transforma en un heredero más. Pues si en el ejemplo vale 120 millones el inmueble, se va a llevar 12 millones de pesos en este caso el partidor. Entonces da un poco para pensarlo si queremos irnos a partición o no. Si no hay remedio, en el ejemplo se remató la propiedad, sacó sus 120 millones, sacó la plata del actuario, sacó la plata de los gastos, las publicaciones, la escritura pública, todo lo que había que hacer, y dice, ya, me quedan para repartir 105 millones de pesos. Son 3 herederos, le corresponde a cada uno 35 millones de pesos. Aquí está un cheque cruzado y nominativo, se lo pasa al heredero 1, al heredero 2, y el heredero 3 lo llama o le dice, dígame en qué cuenta se lo deposito, o como usted quiera lo viene a retirar. Y ahí se termina en este caso esta comunidad hereditaria, y si el heredero no se quiere ir, el mismo juez partidor, uno de los abogados de los herederos, o bien el abogado del adjudicatario, que es quien se remató para sí la propiedad, puede decir, no se preocupen, yo voy a hacer uso de la ley, devuélveme mi casa, porque ya no tiene un título para estar ocupándola,
terminó su título precisamente con la partición, entonces yo lo voy a sacar y ese procedimiento, como lo explicamos en el primer capítulo la semana pasada, es bastante rápido. Entonces ahí se liquida esta comunidad hereditaria, ya no somos comuneros, no tenemos nada en común, somos hermanos, pero no tenemos bienes en común. Y lo mismo ocurre con otro tipo de bienes. Si tenía, por ejemplo, acciones, se rematan a través de la bolsa. Si tenía auto o vehículo, lo mismo. Ahí se nombra el partidor puede nombrarlo directamente un martillero privado. Y son formas de ir liquidando la herencia para no estar, porque de hecho, para que ustedes entiendan, esta acción que se llama de partición es la única acción imprescriptible en el código, dice el código, que puede siempre pedirse. No porque el papá haya fallecido hace 20 años y nunca en realidad quisimos hacer nada porque mi hermano vive ahí, bueno, pero ahora no está el hermano y está el sobrino. Podríamos siempre pedir la partición y nunca va a prescribir, porque como les dije, Andrés Bello entendía de que esta comunidad era una fuente de conflicto, una fuente de problema, por lo tanto no le gustaban las comunidades y por eso hizo que la acción fuera imprescriptible. Vamos a hacer un resumen entonces. La posesión efectiva, lo que acredita, como les digo yo, y que es necesario solicitarla si existen bienes en la herencia o para recuperar dinero de una cuenta corriente, cobrar un seguro o una cuenta de ahorro, debo tramitar la posesión efectiva. Si no había testamento, registro civil, incluso sin abogado, problemas pueden tener ahí para calcular el tema del impuesto a la herencia. Si es testamentaria, testamento abierto, que es la regla general, y cerrado, que es este tema del sobre cerrado y la apertura que les comenté, a través del tribunal, que es el del último domicilio del causante, y si en definitiva habían más bienes, debo obviamente incluirlos dentro de la posesión efectiva, y de esa forma voy a hacer la tramitación para poder después liquidarla, vender según sea el caso. Desde ese punto de vista, pueden hacerme las preguntas. Yo sé que siempre quedan temas en el aire, el programa se hace bastante corto, porque pasa volando, por lo menos a mí, espero que para usted sea igual. Puede hacerme preguntas al WhatsApp, que está ahí en el anuncio del programa, o a través de mi Instagram, que es @JuanPabloLópezAbogado, o bien a través de la misma página de Facebook. Espero, amigos, haber sido claro, haber resuelto sus dudas. Los dejo invitados para el próximo capítulo, que va a ser el próximo lunes a las 21 horas, y estén muy bien, nos estamos viendo. Cuídense, un gran abrazo. Buena Alerta Radio 101.5 FM y sus medios asociados presentaron Yo Te Defiendo con Juan Pablo López, abogado litigante. A Juan Pablo López lo podemos contactar en Facebook como Juan Pablo López y en Instagram @Juan Pablo López Abogado. Nos encontraremos en el próximo programa. Hasta pronto. Yo Te Defiendo. Las opiniones vertidas en el siguiente programa son de responsabilidad de quienes las emiten y no representan el pensamiento de Buena Alerta.